Primera vez que se menciona la palabra iglesia y fue dicha de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mire la importancia que tiene. Entonces, Cristo es el primero que la menciona y Cristo dice sobre qué va a edificar su iglesia. No son los hombres los que la edifican, es Cristo quien la edifica. Y ahí está diciendo, sobre la confesión que hizo Pedro, voy a edificar mi iglesia. Él declaró que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. El Cristo, amén, el Hijo del Dios viviente. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, del sepulcro, de la muerte, no prevalecerán contra ella, dice. ¿Por qué? Porque Jesucristo iba a vencer la muerte. Y si Cristo venció la muerte, también nosotros la vencemos en el nombre del Señor. Esa es una de las citas que quería que usted viera. La siguiente cita está en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo en esa carta. Para que si tardo, le dice, porque iba a visitarlo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Oiga lo que está diciendo. Sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Ahora, mire lo que le agrega el apóstol Pablo. Que es la iglesia ¿de quién? ¿Del pastor? No, del Dios viviente, dice. O sea, la iglesia le pertenece a Dios. Columna y baluarte de la verdad. Amén. La iglesia tiene un propósito específico: ser columna y baluarte de la verdad. No de mi verdad, no de su verdad, de la verdad que Él establece. Amén. Pero para hablarle yo de la iglesia, quiero mostrarle en el Antiguo Testamento cuando Dios establece algo. ¿Qué es lo que hace Dios y cómo es que nos deja diríamos nosotros, un modelo de lo que la iglesia en el Nuevo Testamento iba a hacer espiritualmente hablando? Ahora, voy a hacer estas preguntas y voy a tratar de contestarlas mientras estoy enseñando. ¿Son todos los lugares religiosos la iglesia del Señor? Si usted vino la semana pasada, usted se acuerda lo que es la religión. Amén. ¿Son todos los lugares religiosos la iglesia del Señor? Sin embargo, todos se nombran iglesia del Señor. ¿Sí se da cuenta? Pero el verdadero creyente no es engañado por estas afirmaciones de la gente, de los líderes. Porque no todos los lugares religiosos son la iglesia del Señor. Número 2. ¿Quién determina qué es la iglesia? ¿Quién es el que determina qué es la iglesia en sí? ¿Yo? ¿Algún hombre? ¿La sociedad? ¿Los científicos? ¿Quién determina qué es la iglesia? Número 3. ¿Cuáles son las bases para llegar a ser una iglesia de Cristo? Amén. ¿Cuáles son las bases para poder llegar a ser una iglesia de Cristo? Luego vamos a ver el ejemplo en el pasado cuando Dios establece algo. Y por último, cómo cuidarnos de no caer en un lugar religioso que se llama iglesia, pero no lo es. Amén. Entonces vamos a ir al Antiguo Testamento para darnos cuenta nosotros que en el Antiguo Testamento Dios establece un lugar llamado templo, en el cual se iba a enseñar su palabra, a adorar su nombre y a hacer sacrificios. Pero yo quiero que se dé cuenta de que el templo que Dios establece en el Antiguo Testamento no lo establece nadie más sino Dios. Él es el que manda hacer el templo. Es tan exigente nuestro Dios que le dio todas las medidas a Salomón, en este caso, a David, y David se las pasa a Salomón, de cómo se debía de hacer el templo. Pero no solamente le dio las medidas, también le dijo los materiales que se debían de usar para hacer el templo. Óigalo bien. Nadie podía meter su mano,
Luego dijo, van a meter este tipo de pan y lo van a hacer de esta manera. Van a agarrar este aceite y lo van a hacer de esta manera. Van a hacer los candeleros, van a hacer el lugar santísimo, el arca del pacto, todo lo van a hacer. Pero lo van a hacer conforme yo lo establezco. Miren lo celoso que es Dios. Si no se hacía a como Él decía, no servía la cosa. No iba para ningún lado, Dios no se iba a agradar de ello. Y eso yo no voy a pasar mucho tiempo en ello porque ya lo he enseñado. Entonces, no fue el ser humano quien lo estableció. No fue idea del hombre establecer el templo que Dios había mandado a los israelitas. Número 2. Ya vimos entonces que Dios es el que establece y manda a hacer el templo a como Él quiere. ¿Por qué lo hace de esa manera? Porque todo lo que había en el templo iba a representar la obra de Jesucristo espiritualmente hablando. Por eso se requería de un cuidado, hermano, pero exacto, perfecto, porque Cristo es perfecto. Entonces todo lo que se hacía allí tenía que ser perfecto. Y tenía que ser guardado de una manera increíble, porque si no, no funcionaba. Número 2, el ejemplo del Antiguo Testamento del templo de Dios. No podía servir cualquier persona en el templo. No podía ministrar cualquier persona en el templo. Óigalo bien, yo quiero que se dé cuenta cómo es Dios cuando hace las cosas. Una de quizá la tribu más importante, diríamos nosotros, de los israelitas era la tribu de Judá. Pero Dios no escoge a la tribu de Judá para servir en el ministerio sacerdotal. Él escoge a la tribu de Leví. A él le pareció escoger a la tribu de Leví. Él dijo, los levitas, Aarón y toda su descendencia va a servir en mi templo, única y exclusivamente, nadie más. ¿Qué pasaba si servía a alguien más? No iba a servir, porque Dios es celoso. Y cuando Dios hace las cosas, le gusta que se hagan tal cual y como Él las estableció. Dios escoge entonces a la tribu que ministraría en el templo y les dio la capacidad para hacer la obra. Fíjense pues, no solamente dice, esta es la tribu, sino que dice que a los levitas los dotó de un don especial. ¿Cuál es ese don? El de poder entender las escrituras. Porque ellos se iban a encargar de hacer un servicio dentro del templo. Ahora, ¿qué pasaba si uno de Benjamín decía, yo quiero servir, yo quiero ser maestro, y yo quiero enseñar, yo quiero presentar un sacrificio? ¿Qué cree usted que pasaba? No lo iba a recibir el Señor, porque no fue de la manera que lo estableció. Todo esto se lo estoy diciendo para que vea cómo es Dios cuando establece algo. Número 3, no solamente escoge a la tribu de Leví, la tribu de Leví debía de llevar una vida santa. Pero ellos se tenían que distinguir entre todo el pueblo. Todo el pueblo tenía que ser santo, pero la tribu de Leví tenía una exigencia más alta, altísima. Porque ellos iban a estar ministrando en el templo. ¿Qué pasaba si de repente ellos no se guardaban y se santificaban para un Dios santo al que iban a servir? No importaba que hubiesen sido llamados. Óigalo bien, porque el Señor le había dicho a Aarón, tú y tus hijos van a ministrar en mi santuario. Pero ¿qué pasa en el capítulo 10 del libro de Levítico? Hay dos hijos que se mencionan de este sumo sacerdote llamado Aarón. Dice que ellos presentaron fuego extraño. La Biblia, conforme usted la lee en ese capítulo, muestra que estos se habían emborrachado y estaban sirviendo en el templo de esa manera. Y que se habían hecho su propio fuego y ahora lo estaban presentando dentro del templo del Señor.
Ahora, ¿qué pasó? Dios los había llamado a ellos, pero les había dado una regla específica de cómo se debían acercar a Él. Y yo quiero que se dé cuenta de esto porque es algo muy especial el día de hoy en las iglesias, que se pone a cualquier persona, no importando si esa persona tiene llamado o tiene la capacidad o hace las cosas conforme Dios las estableció. ¿Qué pasó? Los mató el Señor. Murieron adentro del santuario. Pero como si eran los hijos de Aarón, no importaba. No importa quién sea, Dios está por sobre todos nosotros, hermano. Y ahí le muestra la santidad que se requiere para servir al Señor. Y aún le dijo a Aarón, y cuidado, lloras por tus hijos, le dijo. Durísimo, hermano. Durísimo. A pesar de ser llamados. Ay, el Señor fue malo. No, porque Dios ya lo había advertido. Y sobre advertencia no hay pero que valga. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El ejemplo del Antiguo Testamento del templo de Dios entonces. También hubieron otros hijos. Para de una vez cerrar esa parte. Los hijos de Elí, ¿se recuerda? Allá en el tiempo de Samuel. Cuando Samuel era un niño y estaba ministrando en la casa del Señor, dice que los hijos de Leví eran perversos, eran malvados. Agarraban los sacrificios y hacían ellos, hermanos, lo que querían. Abusaban de las mujeres en el templo. Y dice que Dios le llamó la atención a Elí y le dijo, ve y corrige a tus hijos. Y él no lo hizo. ¿Qué hizo el Señor? ¿Se recuerda qué hizo el Señor con esa casa, con esa descendencia? Barrió con toda esa descendencia. A todos, hermano. ¿Es malo el Señor? No, Dios no es malo. Pero nos está mostrando cómo es el Señor cuando establece algo. Amén. Sigamos. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa podemos aprender del templo? Lo que se enseñaría en el templo sería la palabra que Dios les había dado. O sea, en pocas palabras, no podía venir Aarón o uno de sus hijos y decir, ¿saben qué? Me conseguí un libro de Egipto. Fíjense que Canaán está enseñando esto y esto se oye bonito. ¿Qué les parece si aprendemos un poquito de esto? Eso no se podía hacer. Lo único que se podía enseñar en el templo era la ley, los estatutos, los principios que Dios había dado a su pueblo. No se podía dar absolutamente nada más. Si se enseñaba otra cosa, entonces no era el templo del Señor. Aleluya. ¿Qué otra cosa pasaba en el templo? Ya ves, dése cuenta cómo se lo estoy poniendo. Número 4, los sacrificios eran como Dios los había establecido. O sea que en pocas palabras, usted no podía llegar, bueno, Dios dijo esto como lo hizo Caín. Dios dijo que presentara mi sacrificio de esta manera, pero yo lo voy a hacer de esta manera. Así es, exactamente está la iglesia el día de hoy. El pastor enseña una cosa, pero yo no le creo y yo lo voy a hacer a mi manera. Entonces, ¿para qué está en una iglesia? Entonces usted ponga su propia iglesia, sea su propio pastor y sea su propia oveja usted. Porque para eso Dios establece liderazgo dentro de una iglesia. Para eso estableció los sacerdotes en el Antiguo Testamento para presentar los sacrificios. No los podía presentar nadie más. Imagínense que llegaba a uno de la tribu de Rubén y quería presentar los sacrificios en el lugar santísimo, ahí se moría. Porque él no había sido llamado a hacerlo. Ya nos dimos cuenta de que, ¿cómo se llama aquel del capítulo 12 de Primera de Reyes? Jeroboam. Él hizo su propio culto, sus propios sacrificios, sus propias fiestas, y llevó a un gran pecado a Israel. Dios se los demandó. Dice, nadie hizo tanta maldad como Acab, dice, y como Jeroboam. Gloria a Dios.
Era la única manera de ser aceptos ante Dios. No había otro sacrificio que se aceptara en el templo, sino el que Dios había establecido. Si no se presentaba ese sacrificio, no había perdón, no había comunión, no había bendición. Todo eso, ¿por qué se hacía de esa manera? Porque apuntaba a Cristo. La obra de Cristo estaba allí ya dándose a conocer, solo que todavía no se había revelado. Por eso se tenía que hacer de manera perfecta. Aleluya. Todo aquel que no hiciera conforme a lo que Dios había establecido, ¿qué pasaba? Iba a ser cortado del pueblo. Lo cortaban del pueblo. ¿Se da cuenta? O moría o era cortado del pueblo. Ahora, pregunto, ¿guardaron los israelitas lo establecido por Dios? ¿Sí o no? Por un tiempecito, diría yo, pero muy chiquitito. Ahora, si ellos no guardaron las órdenes del Señor, dijo el Señor, como quiera, dijo, está bien. Sí, yo entiendo, yo tengo misericordia, yo soy bueno, yo soy un Dios de amor, no voy a hacer nada al respecto. No, hermanos. Y le estoy poniendo eso porque el templo se puede asemejar bastante a lo que es la iglesia, solo que allá en términos terrenales y la iglesia en términos espirituales. Lo que Israel llegó a hacer en el templo. Veamos lo que Israel llegó a hacer en el templo y veamos si a Dios le importó o no le importó lo que se hacía dentro del templo. ¡Aleluya! Los sacerdotes encargados, que eran los encargados del servicio dentro del templo, se vendieron. ¿Es fácil venderse? Sí. Si te ofrecen dinero, si te ofrecen fama, si te ofrecen tantas cosas, es muy fácil. Si no hay temor de Dios, si no hay compromiso con Dios, si hay un adormecimiento espiritual. Amén. Vimos a los hijos de Elí. No hicieron los sacerdotes diferencia entre lo santo y lo profano. Ellos debían ser ejemplo de enseñar al pueblo del Señor y no lo hicieron. Veamos alguna cita bíblica, por favor. Vayamos al libro de Ezequiel capítulo 22, que él narra la historia de cómo llegó a ser el pueblo de Israel en el templo. Alabado el nombre de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Léalo. Mis santuarios, ¿qué dice? Menospreciaste. ¿Sí se da cuenta? En pocas palabras, les importaba nada el templo. Porque llegaron a ser bendecidos, porque llegaron a estar en la cima, porque se creían ya demasiado inteligentes, demasiado capaces, y ya creían de que el templo del Señor se podía hacer lo que ellos querían. Mis santuarios menospreciaste y mis días de reposo has profanado, dice la Biblia. Dice en el versículo 26, yo quiero que se dé cuenta, porque los que se encargaban de cuidar el santuario eran los sacerdotes, y ellos dejaron que se profanara, porque se vendieron los tremendos. Ahora miren lo que dice el 26. Sus sacerdotes, ¿qué dice? Violaron mi ley, dice. Oiga, pero si ellos eran los que tenían que enseñar la ley, ellos violaron mi ley, dice. ¿Y qué más hicieron? Y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano, ¿qué dice? No hicieron diferencia ni distinguieron entre lo inmundo y limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos. Y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Se da cuenta de lo que hicieron? ¿Se da cuenta Dios de lo que está pasando en el templo, sí o no? Sí se da cuenta el Señor. Sí se da cuenta lo que está pasando dentro del corazón de la persona.
Porque en este caso, mire todo lo que ellos permitieron. Ellos dicen, porque fíjese lo que les demanda Dios a ellos. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Ellos eran los encargados de enseñar al pueblo lo que era bueno y lo que era malo, lo que era mundano y lo que era santo. Dice en Jeremías capítulo 2, esa no la tenés allá, 2:8, por favor. 2:8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? ¿Se da cuenta? Y los que tenían la ley, ¿qué dice? A ver, léalo. Y los que tenían la ley, ¿qué dice? Pero, a ver. Ellos tenían la ley, pero ¿qué dice? O sea que uno puede tener la palabra del Señor y no conocerlo. Es más, yo le aseguro que muchos abren la Biblia, la enseñan y no conocen a Dios. Porque eso le pasó a estos sacerdotes. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Y anduvieron, ¿qué dice? Tras lo que no aprovecha. Tremendo. El pueblo llegó a presentar sacrificios deshonrosos. Mire, hermano, fue una abusivez, fue una falta de respeto. Yo todavía no alcanzo a comprender cómo Dios no los consumió por completo. Solo por la misericordia bendita de nuestro Dios. Pero no se puede jugar con ella. Porque ellos llegaron a deshonrar al Señor de una manera horrible. Con sacrificios baratos y con una falta de respeto horrible. Vayamos a Malaquías capítulo 1, versículo 6. Porque estamos hablando del ejemplo del templo para hablar de lo que es la iglesia. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Ahí el Señor, nuestro Dios, está hablando con el pueblo por medio del profeta y se está quejando. El hijo honra al padre. Dice, mire el ejemplo que les pone primero. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, yo soy padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes. No se lo está diciendo a cualquiera, se lo está diciendo al grupo de liderazgo. Que menospreciáis mi nombre y decís, fíjese que hasta las intenciones les conoce el Señor, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Mire lo descarado que eran, porque el día de hoy hay una descaratez, hermano, increíble. Eso ya pasaba en el Antiguo Testamento, no nos tenemos que sorprender. Sigamos leyendo, porque ahora les expone a lo que él se está refiriendo. Siga. En que ofreciste sobre mi altar, ahí está hablando del templo, pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Sabe que el Señor había ordenado que se cambiara el pan todos los días? Había que tener pan fresco todo el tiempo. Porque recuérdese lo que representa el pan, a Jesucristo. ¿Acaso Él no dijo, yo soy el pan de vida? Cuando se habla del pan en el Antiguo Testamento, está representando a Cristo. El alimento nunca debe de faltar en la casa del Señor. Hermano, dejaban que el pan se endureciera y se enmoheciera dentro de la casa. ¿Por qué? Porque ellos estaban muy ocupados en sus casas, con sus riquezas, con sus cosas. Pero llegaban al templo. Pero decía que adoraban al Señor. Muy engañados. Sigue diciendo. Porque ahí eso, ahora mire lo que dice. En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Ahora dice el 8. Y cuando ofrecéis el animal, recuérdese que el animal, ¿cómo debía de ser cuando se le presentaba para sacrificio?
perfecto. Pero no solamente perfecto, tenía que ser el mejor, el primogénito, el mejor. ¿Por qué tenía que ser el mejor? ¿Por qué tenía que ser perfecto? Porque y estaba representando a Cristo. Cristo es el Cordero perfecto. Entonces, cuando se pone el ejemplo en el Antiguo Testamento, debía de ser perfecto. ¿A ellos qué les importaba? Cuando ofrecéis el animal, oiga cómo lo ofrecían. Ciego. Mire, hermano, eso es una falta de respeto horrible. Como quien dice, cuando agarraban, decían, a ver, agarremos el sacrificio. Agarraban el peorcito. Oiga, qué abusiva es esa. Ahora él hace la pregunta. Y la pregunta trae la respuesta en sí, ¿verdad que sí? ¿Qué dice? ¿No es malo? A ver, el Señor le hace la pregunta a usted. ¿No es malo? Hermano, ¿no es malo presentarle un animalito hacia el Señor en el Antiguo Testamento? Era malísimo. ¿Cómo iba a aceptar esa cosa el Señor? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Ahora le hace otra pregunta. Dice, ok, me lo hacen a mí, pero les voy a poner un ejemplo, dice. Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Yo le hago la pregunta, ¿qué hubiera hecho el príncipe? ¿Qué hace el príncipe si le presenta un animal como eso? Lo mata en ese momento, porque le está diciendo que falta de respeto la que me tienes. Dios le está diciendo, ¿se lo harían ustedes a su amo? Pero me lo hacen a mí. Hermano, esto es algo muy importante a que nosotros meditemos en nuestro corazón. Porque nosotros podemos criticar ahorita a los israelitas y podemos estar en el mismo espíritu el día de hoy. Ahí está. Recuerden que no quiero que se pierda el tema que estamos hablando, porque estamos solamente poniendo el ejemplo de lo que se hizo en el templo. Ahorita estamos viendo lo que Israel llegó a hacer en el templo. Amén. Sigamos. 9. Gloria a Dios. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, lo que pasaba en el templo, ¿le estaba agradando al Señor? ¿Verdad que no? ¿Y cuál iba a ser el resultado de eso? Versículo 10. A ver, ¿qué más sigue diciendo el versículo 10? ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Hermanos, lo habían descuidado todo. ¿Qué representaban los candeleros? Aquellos que prendían en el santuario. ¿Qué representaban? La luz. ¿Y la luz qué dijo Jesucristo acerca de la luz? Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el que ilumino toda tiniebla, todo camino. ¿Esos candeleros representaban a quién? Y los tenían descuidados. Así como lo oye. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice. Dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. ¿Qué condición espiritual? En la que, pero esto no es todo. Yo le estoy poniendo el ejemplo ahorita. A ver, ¿qué otra cosa? Lo que Israel llegó a hacer en el templo. Llegó a adorar imágenes y dioses falsos dentro del santuario. Pero ¿sabe qué? Pensaba que Dios no lo sabía. ¿Y qué cree? Dios lo descubrió. No sé cómo le hace el Señor para enterarse de las cosas, pero se entera de lo que usted y yo hacemos. Vayamos al libro de... esto está bueno, hermano. Vamos a leer 10 capítulos.
Ya se asustó. No, vamos solo vamos a leer el capítulo 8, 1 en adelante, del libro de Ezequiel. A ver, ponelo. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, dice el profeta Ezequiel. Y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Siga. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre. Desde sus lomos para abajo, fuego. Y desde sus lomos para arriba, parecía resplandor. El aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura, extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Se lo llevó. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Oiga lo que hizo el Señor. Se lo llevó en visiones. A la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel. ¿Qué estaba allí? La gloria del Dios de Israel. Como la visión que yo había visto en el campo. Sigamos leyendo. Y me dijo: hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el lado del norte. Y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Sigamos. Y me dijo entonces: hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. En pocas palabras, hacían cosas malas para sacarlo, en pocas palabras. Pero vuélvete aún, dice, y verás abominaciones mayores, dice. Siga. Y me llevó a la entrada del atrio. Y miré, y he aquí en la pared un agujero. Mire, había un agujerito por ahí. El Señor conocía ese agujerito. Sigamos leyendo. Y me dijo: hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Siga. Y me dijo: entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. ¿Dónde allí? En el templo. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y de bestias abominables. Y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Mire todo lo que habían hecho. Terrible, hermanos. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos. Cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. En pocas palabras, ¿qué estaban haciendo? Adorando. Ofreciendo exactamente incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes. Porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Sí te mira Jehová. Dile al que está en la par tuya: sí te mira Jehová. Aunque estés bien escondidito en tu cuarto, sí te mira Jehová. Jehová, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Mire cuál era la conclusión a la que habían llegado. Pero sigamos leyendo, porque sigue. Me dijo después: vuélvete aún. Verás abominaciones, ¿qué dice? Mayores que hacen. Pero ¿cómo pueden ser mayores? ¿Dónde las estaban haciendo? En el templo. O sea, ¿se pueden hacer cosas malas en el templo? Se pueden hacer cosas malas en el templo. Ajá, pero nadie va a quedar impune. Sigamos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, un ídolo. ¿Qué le parece? Siga.
Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Hermano, estos se habían corrompido, pero completamente. Ay, que no nos agarre así el Señor. Porque yo creo que para eso nos enseña el Señor estas cosas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. De todo adoraban, menos a Jehová. Dice el versículo 17. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices, dice. Ahí está hablándoles ya de cosas, les va a ir muy mal en pocas palabras, por haber jugado con la casa del Señor. ¿Qué le parece hasta el momento? Mire lo que hicieron. ¿Por qué le estoy mostrando eso? Porque esto va a ser el ejemplo para ponerle el ejemplo de la iglesia del día de hoy. Adoraron entonces imágenes y dioses ajenos. No obedecieron al Señor en el templo. Y enseñaban vanidad adivinando y se cometían grandes injusticias. Vayamos a Ezequiel 22, 28. Mire, esa palabra vanidad es muy importante entenderla. Porque la vanidad, ¿qué es al final de cuentas? ¿Qué es la vanidad? Es algo vano, va a decir usted, ¿verdad? ¿Ah? La vanidad en sí no es nada, hermano. Es algo que nosotros aparentemente le damos valor, pero que realmente no nos llena, no nos satisface. Por más que tengamos. Dice, fíjese, quiero que le ponga atención a las palabras que dice. Y sus profetas, ya hablé de los sacerdotes. Los profetas eran muy importantes en el Antiguo Testamento. Y sus profetas recubrían con lodo suelto. O sea, en pocas palabras, lo que está tratando de decir es, en vez de llamarle la atención al pecado que estaban cometiendo, les decían, todo está bien, hombre, ya, no se preocupen por eso. Eso no es tan malo, ya. Dios como quiera les ama, Dios es amor. Eso es recubrir con lodo, a eso se está refiriendo. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles, ¿qué dice? A ver, léalo, profetizándoles, ¿qué? Vanidad. Entonces, cuando le está profetizando vanidad, ¿de qué le está hablando entonces? De las riquezas de este mundo, casas, lujos, de todo ese tipo de cosas. A eso se enfocaban los profetas. Pareciera ser que se parecen un poquito a los del día de hoy, ¿verdad? Pura vanidad. Profetizaban, adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. ¿Se da cuenta cómo dicen los profetas? El Señor me muestra. Tú de los lentes con el saco negro. Ah, mírala. Ahí te va palabra. Mira que hasta se agarra las manos así. Dice, a ver qué palabra me va a dar, ¿verdad? ¿Ah? Te viene una riqueza. Ese me gustó, dice, ¿verdad? Mejor se la cambió, ¿verdad? Te viene una persecución. ¿Para quién es? Para el de azul, dice. ¡Aleluya! Sigamos con el 29. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo. Al afligido y al menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Mire cómo se había convertido todo esto. Eso es lo que pasa cuando no se siguen las directrices del Señor. Gloria al nombre del Señor. Dios es celoso, hermano. Y Dios demanda que su pueblo haga conforme lo que Él ha establecido. No se hizo. Ahora, ¿se quedó todo así normal?
No pasó nada. Ay, hermanos, ¿le importó a Dios lo que se hacía y pasaba en su templo, sí o no? Ay, sí le importó, hermano. Sí le importó. ¿Hubieron consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Mire, no tengo tiempo para hablarle de todo, porque si no, el mensaje se me va a hacer muy largo, pero se lo voy a resumir así. ¿Cuáles fueron las consecuencias de profanar el templo? Porque ya ese dejó de ser templo. Y le voy a mostrar en qué momento deja de ser templo. Amén. Porque si usted va al capítulo de Segunda de Crónicas 36:14, se va a dar cuenta que Dios, a pesar de todo eso, Dios les mandó una advertencia. Dios los mandó a arrepentirse. Dios les dijo: yo les quiero dar una oportunidad. No hagan eso, por favor. A ver, vayamos al 36:14, 15 y 16. Gloria a Dios. También todos los principales sacerdotes, dice, ahí está, haciendo un resumen está el de las crónicas. Y el pueblo, ¿qué dice? Aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones. O sea, mezclaron las cosas del templo con las cosas de las naciones. Y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. ¿Cómo la contaminaron? Llevando todo el mugrero de afuera. Y Jehová, el Dios de sus padres, ¿qué dice? Envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Porque él, ¿qué dice? Tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. O sea, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Cada vez que se predica su palabra, y es una advertencia para tu vida y mi vida, nos está tratando de evitar el mal. Hay gente que se enoja, pero no se debe de enojar uno. Debe de ser sincero con uno mismo, decir: oye, ¿cómo estoy yo para con el Señor? Sigue diciendo el versículo 16. Mas ellos, ¿qué dice? Hacían escarnio de los mensajeros de Dios. En este caso de Jeremías, de Isaías, de Ezequiel, y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo. Y lea la última frase, por favor. Y no hubo ya remedio. Oiga, qué triste es cuando le dicen a usted: ya no se puede hacer nada por usted. Mejor póngase a cuenta, porque usted se va a ir con Pancho. Tremendo. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Ya nos dimos cuenta entonces. Primero, Dios les mandó advertencias. Que esa no es una consecuencia, sino que es una manera de llamar la atención para que se arrepintieran, y no lo hicieron. ¿Qué fue lo primero que pasó? Mire pues, porque fíjese, hermano, este lugar, si no está en la presencia del Señor, no sirve para nada. Si no está el Espíritu Santo, no sirve para nada. ¿Sabe qué pasó? Y no voy a entrar en detalles, voy a dejar que usted sea el que lo lea en su casa, por supuesto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el libro de Ezequiel, que estábamos leyendo, capítulo 9, 10 y 11. Si usted quiere saber acerca de eso, porque yo lo tengo que acortar. Si no, no me extiendo demasiado. Mire, en estos capítulos, después de que el profeta vio en un agujero todo lo que había pasado, dice que el Señor le dice: a ver, había un varón que estaba listo para ejercer juicio, hermano, para volar cabezas y todo. Y pasó por la ciudad matando, haciendo matazón, hermano. Fue triste la situación. Pero usted ya sabe que la paga del pecado es muerte. Pero este es el punto que yo quiero mostrarle. Cuando Ezequiel está viendo la visión, la gloria del Señor, si se recuerda, está dentro del templo, ¿cierto? Cuando comenzamos a leer, dice que la gloria estaba dentro del templo. ¿Qué cree que pasó con la gloria de Jehová en el capítulo 10 y 11? Se eleva la gloria de Jehová. Está así, en la entrada de la puerta. Y luego, la gloria de Jehová aparece ya en el monte. ¿Qué quiere decir esto? La gloria de Jehová se había apartado del templo. ¿Quién estaba allí entonces?
¿Quién lo protegía entonces? ¿Era el templo de Dios? Ya no era el templo de Dios. Hermano, cuando se va la gloria de Jehová, la cosa se pone seria. Porque usted y yo nos sostenemos por Él. Sin Él, usted y yo somos, hermano, estamos tronados. Somos tontos, somos vulnerables. Olvídese. La gloria de Dios entonces se aparta del templo y del pueblo. Porque se va del templo. Pero si se va del templo, automáticamente se va del pueblo. El templo era el centro de todo Israel. Sobre el templo giraba todo Israel. Si ese templo se descuidaba, si no había adoración, si no había palabra, si no estaba la gloria del Señor, ese pueblo no servía. Porque Él lo había establecido. ¿Qué pasa cuando la gloria se va? Entonces viene el castigo sobre el pueblo por pecar. Viene el castigo por profanar el templo. Porque no hicieron diferencia entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo en el templo del Señor. ¿Qué otra cosa pasó? ¿Cuál fue otra consecuencia de profanar el templo? Fueron llevados cautivos. El enemigo los agarró e hizo pedazos con ellos. ¿Quieres saber hasta dónde los llevó? ¿Qué tanta fue la desgracia de ellos? Por favor, lea el libro de Lamentaciones. Ese libro, hermano, usted se agarra los pelos porque dice, ¿cómo puede ser posible que lleguen a tanta desgracia a unas personas? Que las madres terminen comiéndose a sus hijos. Terrible. Terrible. Es increíble. Dice, la gran presuntuosa, aquella que se la llevaba de grande, la Jerusalén a Israel. Miren, ahora todos dice que la miran con desprecio, dice. Se ríen de ella. Porque está, hermanos, en ruinas. Tremendo. Fueron llevados cautivos por las naciones extranjeras. La santidad perfecta de Dios demanda castigo por el pecado. Y eso fue lo que recibieron. Todo fue destruido. Todo fue destruido. ¿Se recuerda que les profetizaban de vanidad? ¿Y dónde estaban ahora las casas? Las habían destruido. ¿Dónde estaban las riquezas? Se las habían llevado. Porque el que los protegía, el que los había bendecido, se había apartado de ellos. Y ya no había quien los protegiera y quien peleara. No nos la llevemos de que nosotros somos. Es el Señor en nosotros. ¡Aleluya! ¿Por qué es importante conocer estas cosas en el Antiguo Testamento? Porque nos damos cuenta que Dios, cuando establece algo, Dios es santo y demanda santidad, demanda obediencia y demanda justicia. Amén. La justicia es su palabra. La obediencia es a su palabra. Y la santidad es aquello que Él establece, que dice que es bueno y que es malo. Ahora, ¿por qué el templo terminó así si comenzó bien? Porque la cultura lo envolvió. Las naciones alrededor de ellos empezaron a presionar y a presionar. Y vinieron los tremendos y dijeron, pues no es malo enseñar eso que ellos dicen. Total, es parte del ser humano. ¿Ah? Yo digo que Dios no se ha de enojar. ¿Ah? El que nosotros compartamos con ellos, porque dice uno, voy a evangelizarlo, dice, ¿verdad? Voy a hablarle del Señor. Y tenemos ese tipo de excusa para andar en el mundo y tener esa excusa de decir, no, es que yo lo hago por el Señor. Y luego llevamos la mundanalidad a la casa del Señor. Las naciones alrededor tenían su manera de adorar. Ellos adoraban al sol, a los animales. ¿Cómo terminó Israel? Adorando el sol, adorando a los reptiles. ¿De dónde se lo sacaron? ¿Influenció la cultura al templo? Sí, exactamente. Mezclaron lo del mundo
con lo que Dios había establecido. Ahora sí ya le puedo hablar de la iglesia. ¡Aleluya! Porque ya le puse el ejemplo. Ahora, vayamos a la iglesia rápidamente. ¿Sobre qué está establecida la iglesia? Ese es el siguiente punto. ¿Sobre qué está establecida la iglesia? ¿Ah? ¿Sobre alguna religión? No. Es el mismo ejemplo. Allá establece Dios el templo. En el Nuevo Testamento, en el tiempo de nosotros, ¿quién establece la iglesia? Es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice enfáticamente que está establecida sobre la roca que es Cristo. Nadie más. A ver, veamos dos citas. Efesios 2:20. Así ya no tiene excusa usted. Ya si se pierde porque es un mugroso. A ver, léalo conmigo. ¿Qué dice? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Una pausa, un paréntesis. Siempre lo hago. No está hablando de los apóstoles de hoy allí, ni de los profetas de hoy allí. Ahí está hablando de los apóstoles y profetas de la Biblia. ¿Ok? Porque hoy algunos de los que se dicen llamar apóstoles o profetas dicen, mire, usted me tiene que escuchar a mí. Usted tiene que hacer lo que yo digo, dice. Porque yo soy apóstol, dicen ellos. O yo soy profeta. No, dígale usted. Está hablando de los apóstoles y de los profetas de la Biblia. El fundamento lo pusieron ellos, no nosotros. Por mucho que conozcamos de la palabra del Señor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ahora, pero la parte que yo quiero que se dé cuenta es esta. Siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, dice. O sea que los apóstoles y los profetas dependen de Jesucristo. ¿Ok? ¿Cuál es la principal piedra del ángulo? Jesucristo. Vayamos a Primera de Pedro 2:6-8. Hay una cita en el libro, ya la leímos, ¿verdad? La de Mateo, dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. El católico dice que sobre Pedro está edificada la iglesia. No, señores. No es así. Y que se sacan un montón de cosas ahí para... ¿Acaso Pedro murió por la iglesia? ¿Acaso Pedro tiene toda la revelación del Señor? No. El que reveló todas las cosas es Jesucristo. El que murió en la cruz es Jesucristo. El perfecto es Jesucristo. Él derramó su sangre, no Pedro. Y por eso yo le traigo la cita de Pedro, para que vea usted lo que dice Pedro en relación a Jesús, ¿ok? Dice en el capítulo, ¿qué le dije? 2:6-8. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Oiga bien, la principal piedra del ángulo para la construcción, para la edificación. Escogida, preciosa. Y el que creyere en él, ¿a quién se está refiriendo en él? ¿A Pedro? No, a Jesús. No será avergonzado, dice la Biblia. Para vosotros, dice, pues los que creéis, Él es precioso. ¿Para cuántos Jesucristo es precioso? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Sigamos. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Eso es para los que no creen. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, dice la Biblia. ¡Aleluya!
Pedro dice que nosotros somos piedras chiquitas vivas, pero no dice que somos la roca ni nada. Y él tampoco se declara como la roca. Cristo es la roca. Cristo es el fundamento. Entonces, lo que le estoy mostrando es que Cristo establece la iglesia. Número 2. ¿Sobre qué está establecida la iglesia? Sobre Cristo. Pero ahora, sobre la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Cristo la establece, pero se establece basado en la obra que Él hizo en la cruz. ¿Ok? Él muere en la cruz. Él derrama su sangre por los pecadores. Él es sepultado y Él resucita el tercer día. Él asciende a los cielos y va a interceder por todo aquel que venga y le reciba. Entonces, está sobre la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Sobre qué está establecida la iglesia? Óigalo bien, todo gira alrededor de Cristo. Sobre sus enseñanzas. O sea, la doctrina de Cristo. Porque es su iglesia la que compró con su sangre. Amén. Sobre sus enseñanzas. Eso quiere decir que la iglesia de Cristo predica las enseñanzas de Cristo. Porque es la iglesia de Él. O sea, yo no puedo venir y decir, esta es mi iglesia y yo voy a predicarles lo que yo quiero. Cristo dijo esto, pero ¿saben qué? Aprendí esto por aquí, por allá y esto les voy a enseñar. Entonces yo no soy parte de la iglesia de Cristo. Mire lo que dice Juan. Vamos a leer algunas citas de Juan. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso quiere decir que aquel que ama al Señor guarda su palabra. Si eres iglesia del Señor, guarda su palabra. Porque eso es lo que está diciendo el Señor. Sigamos con el siguiente versículo, el 21 al 23. ¿Qué dice? A ver, el que tiene mis mandamientos, o sea, mi palabra, y los guarda. ¿Sí se da cuenta? No solamente la lee, los guarda. Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mí, por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué somos iglesia del Señor? Por eso mismo. Eso es lo que nos distingue como iglesia. Porque le amamos, guardamos su palabra y Él nos ama y vamos a ser amados por el Padre y Él se va a manifestar. Él se manifiesta en nosotros como iglesia. Pero no se manifiesta sobre aquellos que desobedecen. Entonces, sigamos. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ahí está hablando de pastores y todo tipo de líderes dentro de la iglesia. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahora pregunto, ¿hace morada con todos el Señor? No. Con su iglesia. Pero ¿quién es su iglesia? El que ama y guarda su palabra. Esa es la distinción de la iglesia del Señor. Yo no puedo estar hablando otra palabra entonces si digo y proclamo que este lugar es la iglesia del Señor. Sigamos con el capítulo 15, versículo 10. 15:10. ¿Qué dice 15:10? Gloria a Dios. ¿Qué pasó con 15:10? Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué se necesita para permanecer en el amor de Dios? Si yo no los guardo y digo que soy iglesia del Señor, no funciona tal cosa. No funciona. Sigamos, en el versículo 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.
Jesús es mi amigo, decimos todos, ay, pero no hacemos lo que Él dice. No, tú no eres un amigo de Él. Es una mentira. Gloria a Dios. La iglesia del Señor conocen a su pastor y saben distinguir su voz. Mire, esa es una cosa bien interesante. Yo puedo ir a una iglesia, a una que se llame iglesia. Empieza a predicar el líder, lo que quiera llamarle usted. En 5 minutos, yo ya le puedo decir si ese hombre es del Señor o no es del Señor. Porque muchas veces, hermano, nunca abren la Biblia. Hablan de sí como que si fueran ellos Dios. Y le cuentan testimonio, y le cuentan que hicieron esto, y le cuentan que son esto, y le cuentan que son lo otro. Y de allí sacan su mensaje. Nunca usan la Biblia. Es increíble. O se ponen a hablar de cosas de allá del mundo. ¿Cómo puede ser posible si la Biblia nos enseña en qué debe la iglesia de estar basada? Sigamos leyendo para que vayamos avanzando. Capítulo 10, versículo 14, ¿qué dice? 10, 14. Vamos. ¿Qué pasó con Juan 10, 14? Vos, este nombre. Léalo conmigo, ¿qué dice? Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Ahora mire lo que dice la siguiente frase. ¿Qué dice? Y las mías me conocen. Sabemos distinguir su voz, sabemos discernir su voz, sabemos cómo habla. Imagínense que yo digo que estoy hablando en nombre del Señor y digo, tú, el dinero, y el dinero, y el dinero, y vamos a ir por el dinero, por nuestros sueños y todo. Esa no es la voz de Jesús, hermano. Esto que le voy a decir le voy a volar la cabeza, pero no me importa. ¿A Dios no le interesan tus sueños? A Dios le interesa tu salvación. Que te vayas a la vida eterna. Porque tus sueños te pueden llevar a la desgracia a ti. Es increíble, hermano. Pero cuando yo oigo esa voz y soy hijo del Señor Jesucristo, yo puedo distinguir rápidamente. Digo, le gusta mi carne, pero esa no es voz del Señor. Porque Dios no habla así. ¿Sí se dan cuenta? Y las mías me conocen. ¿Y qué hacen? Y le siguen. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Dice en 1 Timoteo 6, 3 al 5. Ahora mire, ahora voy a entrar un poquito más de lleno en lo que son las palabras de Jesús. Porque mire lo que dice él. 1 Timoteo 6, 3 al 5. ¿Qué dice? Si alguno, ahora habla de enseñanza, que es doctrina también. Enseñanza y doctrina es lo mismo, ¿ok? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué dice la Biblia? Siga, el 4. Está envanecido, nada sabe y delira, o sea, está loco el hombre. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. ¿Qué más? Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Qué dice? Apártate de los... Ay, no, hermano. No. ¿Y dónde está el amor? ¿Y dónde está el amor? No se aparte. No, eso es hasta discriminación, dicen a uno, ¿verdad? Llámeme como quiera. No me importa. Dice, el que no se conforma a las sanas... Oye, hermano, mire, vienen en las iglesias, dicen, visiones, sueños. Ahorita están sacando los portales de una palabra de un profeta Ezequiel, pero que no tiene que ver nada con lo que ellos dicen. Hablan de los portales. Y que los portales, cuando se abren los portales, cuando se cierran los portales, y que el diablo y que Jesús, que la luz, que son inventos de ellos, hermano.
Dice, si no se conforman con lo que Cristo dijo en los evangelios, le dijo al apóstol Pablo en las cartas, a Pedro, a Juan, a Santiago, a Judas, es porque están locos, están envanecidos, nada saben, dice. Ay, Señor Jesús, ¿sobre qué está establecida la iglesia de Cristo? Sobre sus enseñanzas, sobre su doctrina, sobre su verdad. La verdad de Cristo no es así como que si te gusta o no te gusta, a lo mejor sí, a lo mejor no. La verdad de Cristo es absoluta. No es subjetiva. Jesucristo dijo eso, pero yo no sé si es verdad o no. La verdad de Jesucristo es verdad, hermano. Lo que Él dice es verdad y se cumple al pie de la letra. ¿Sobre qué está establecida la iglesia? Sobre la doctrina establecida por Cristo a través de los apóstoles. Pero los apóstoles bíblicos. Fíjese hasta dónde llega la Biblia, y el no conocer la Biblia a veces a nosotros nos quieren hacer sentir mal emocionalmente hablando. Porque dicen, no, hermano, usted no puede desechar a las personas que no creen como usted, que de repente tienen sus propios pensamientos. Lo siento, no es lo que enseña la Biblia. Bíblicamente hablando, miren lo que dice la Biblia en cuanto a lo que es la doctrina bíblica que Cristo dejó en su palabra. Vayamos a 2 de Juan, capítulo 1. No tiene capítulos, pero yo le digo capítulo 1 para que se... Versículo 9. Mire lo que dice, y ponga la atención, por favor. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, o sea, la enseñanza, en la doctrina de Cristo, ¿qué dice? ¿Qué dice la Biblia? No tiene a Dios. O sea, hay un lugar que se llama iglesia, en donde se enseña, pero no se enseña la doctrina que Cristo enseñó. ¿Qué dice la Biblia? No tienen a Dios. ¿Se puede llamar iglesia entonces? Le pueden ellos llamar iglesia, pero de que sea iglesia realmente no lo es. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Señor. ¿Qué me importa que me diga que soy? No, es que tú eres de los de antaño, Luis de la Cruz. Bueno, que me digan que soy abuelito de antaño, no me importa. Eso es lo que dice la Biblia. Sigamos leyendo porque es todavía más severo, Juan. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Pero ¿y si es tu familiar? ¿Y si es tu mejor amigo? Y te quiere meter a como de lugar, mira, se le cayó su nota. Usted no lo puede recibir entonces. Bíblicamente hablando, no lo tendría que recibir. Yo no puedo meter ahí a un testigo de Jehová. A ver, hablemos de Dios y todo, y él con su mugrero y todo. No. Porque no trae la doctrina de Cristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Ahora mire por qué. Porque sigue allí, sigue la escritura. Sigamos, 11. Porque el que le dice bienvenido, ¿qué dice? Así de sencillo. ¿Lo dije yo o lo dice la Biblia? Lo dice la palabra del Señor. Esto es algo muy importante. Hermanos, dicen el día de hoy, los supuestos grandes siervos, no importa la doctrina, dicen. Lo que importa es el amor. Yo le hago la pregunta bíblicamente hablando. ¿Importa o no importa la doctrina? Es necesaria. Es que si no nos engañan, si no nos miran la cara, si no se mete el diablo, si no vamos a terminar hablando un montón de locuras nosotros. Y yo no quiero eso. Porque si usted escucha mis enseñanzas, usted no va a prosperar en el sentido espiritual. Usted no va a avanzar, usted no va a producir frutos en su vida. Pero si le predico la palabra del Señor, prepárese porque usted va a crecer. Y va a dar fruto y fruto en abundancia. Las cosas que no debe de hacer la iglesia. No debe buscar el tener amistad con el mundo.
ningún compromiso con el mundo. Y la iglesia, el día de hoy, la que se llama iglesia, ha hecho pactos, ha hecho contratos, ha hecho de todo con el mundo. Los músicos, la mayoría de músicos, muchos de ellos tienen casas disqueras mundanas. ¿Qué les parece? Número 2, no debe buscar las vanidades que busca el mundo. Porque Jesucristo dijo de que no debemos de hacerlo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, dice Santiago. No debe buscar la vanagloria de la vida. O sea que si yo predico riquezas terrenales, si yo predico vanagloria de la vida, yo estoy desviando a la iglesia. Yo estoy contradiciendo las palabras de Jesús. ¿Qué dijo Jesús de las riquezas? ¿Qué dijo Jesús acerca de la gloria de los hombres? No puedo hablar yo de esas cosas. No me llamó a eso el Señor. No debe imitar al mundo la iglesia. No debe adaptarse a las nuevas ideologías de la sociedad. El día de hoy, mire, hace poco veía un documental de una iglesia grandísima. Pero grandísima. Una iglesia pero que estaba a tope. Enseñaban las palabras del Señor y todo. Y de repente, diga conmigo de repente, enviaron a un joven predicador. Y este llevaba mugrero, hermano. Llevaba las ideologías de género. A ver, aquí apunté algunas cosas yo. ¿Cómo le llaman cuando en una iglesia aceptan a cierto grupo de personas de que contradicen la palabra del Señor? Hay una palabra. ¿Ah? Una iglesia inclusiva. Empezó a hablar de Black Lives Matter, LGTB. Increíble. ¿Y sabe qué hizo el tremendo? Óigalo bien. Una iglesia bien establecida. Sacó a todos los ancianos de la iglesia. Con puras mentiras. Y los excluyó por completo. Y la iglesia se volvió una locura. ¿Y sabe cómo terminó? Fíjese. Yo quiero que entienda porque solo se lo estoy resumiendo. Él agarró esos grupos, ¿verdad? De géneros, y ya le dije, LGTB, la supremacía blanca, que ahora tienen que... ¿Cómo está lo de la supremacía blanca? De que los blancos se han aprovechado de los morenos, y que hay que retribuirles, y que hay que darles sus derechos, etcétera, 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 ¿verdad? Va. En resumen, sacaron a todos aquellos que estaban participando en la doctrina del Señor. Al año, a los 2 años, los mismos grupos que él permitió, lo demandaron dentro del templo. ¿Qué le parece? ¿Qué estaban haciendo? Mire, el diablo envía, hermano, personas a las iglesias para confundir, para crear mentalidades. Porque, ¿qué tiene que ver todo lo que el mugrero de allá afuera, las ideologías de allá afuera, con la palabra del Señor, con la verdad de Dios? No tiene que ver absolutamente nada. Black Lives Matter, supremacía blanca, inclusividad, prácticas inmorales. La iglesia no debe dar lugar a que se hagan negocios como lo hicieron los líderes en el templo de Jesús. El día de hoy, hermanos, se anuncian los negocios dentro de las iglesias. La iglesia no está para negocios. Haga su negocio allá afuera usted, pero no dentro de la iglesia. La iglesia no debe dar un lugar, no debe ser un lugar de espectáculos donde se entretenga a las personas, porque no es eso lo que estableció la Biblia. La iglesia no debe ser un lugar para hacer mercado, o sea, donde se venda un montón de cosas. Usted sale por un lugar y pasa a una tienda y le venden de todo y luego sale para su casa. No, la iglesia no es eso, hermanos. La iglesia no es un restaurante. La iglesia no es un gimnasio. La iglesia no es un banco. ¿Sabe que han metido bancos, gimnasios, de todo han metido en las iglesias? Se le pierde el propósito. El único que puede cambiar a una persona es el Espíritu Santo, hermano.
Es increíble. La iglesia no debe ser un lugar para hablar o dejar que los políticos la usen como plataforma para sus campañas. Yo puedo votar por alguien, pero no voy a decir, hermanos, a ver, vamos aquí por este partido y quiero que todos voten. No puedo hacerlo. No lo debo de hacer. Se llegan los políticos, ahora se paran en los altares, empiezan a hablar un montón de cosas. Hermano, ¿cómo puede ser posible eso? ¿Qué es lo que debe de proclamar la iglesia de Cristo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como iglesia de Cristo? Rápidamente. La iglesia debe de proclamar las buenas nuevas del evangelio. Esa es la gran comisión. Nunca debemos de olvidarnos de eso. Si dejamos de predicar el evangelio, hermano, estamos tronados nosotros. Esa es una de las principales comisiones del Señor. Número 2, la iglesia debe de proclamar las enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. Yo no le tengo que hablar de mí. Yo le tengo que hablar de Jesús y de lo que le dijo Jesús a los apóstoles para que nos enseñaran a nosotros. Eso se debe de predicar y de enseñar dentro de un templo. La iglesia debe de proclamar la venida de Cristo. La iglesia que no cree que Cristo va a venir, no sé a qué le apunta. Porque el apóstol Pablo ya esperaba la venida del Señor. Y dice que todos aquellos que le aman esperan su venida, dice. La iglesia debe de proclamar los juicios que vienen sobre aquellos que no se arrepienten, que no han recibido al Señor. La iglesia debe de predicar en contra del pecado, porque el pecado no agrada a Dios. El pecado, hermano, es el que causa tanta desgracia el día de hoy. No podemos acucucharlo, no podemos nosotros hablar livianamente de él. Pecado no es agradable ante los ojos del Señor. Pecado le va a traer consecuencias a su vida. ¿Y qué es pecado? Desobedecer a Dios. La iglesia debe de proclamar una vida santa de acuerdo a la palabra del Señor. Santidad. ¿Por qué dice la Biblia sin santidad? Nadie verá al Señor. Se debe de proclamar eso. Cuando no lo hagamos nosotros, hemos perdido el propósito de lo que es una iglesia. Hermano, no dejemos que la cultura nos arrolle. No dejemos que nosotros vengamos y pongamos una presión. Pastor, ¿por qué no hace semejante cosa que hacen aquellos allá? No, hermanos. Porque no es el modelo que el Señor me dejó en su palabra. Y los lugares están llenos. Un pastor quisiera que su iglesia estuviera llena, pero no de gente que no tiene compromiso, que no es seria. Porque ¿de qué me sirve tener lleno todo este lugar y la gente hace y deshace? ¿De qué sirve? Al infierno nos vamos todos. Amén. Recuérdese siempre, el remanente del Señor siempre fue pequeño. Nunca el remanente del Señor en la Biblia fue grande. Siempre fue pequeño. Se le ha quitado el propósito a la iglesia, hermano. Hoy es más importante lo grande del templo, lo que tenga el templo, a lo que se predica en el templo. Hoy, cuando una persona busca una iglesia, no lo busca por las razones correctas, sino que lo busca porque, a ver, ¿en qué nos pueden servir allí? ¿Qué grupo musical tienen? ¿Cómo están sus instrumentos? ¿Ah? ¿Están lujosos? ¿Tienen suficiente espacio? Tienen diferentes clubes sociales, podríamos decir. Si usted busca una iglesia esa, hay a millares. Pero si busca una iglesia verdadera, son muy pocas, en donde le van a predicar la palabra del Señor. Hay iglesias donde dice, bueno, yo voy a ir a esa iglesia porque allí voy a servir rápido. ¿Ah? Pues si lo ponen a servir sin usted ser responsable, tener compromiso, se lo van a tronar.
Amén. Y si usted quiere que sus hijos sirvan, también tenemos que tener mucho cuidado. Porque si mi hija y mi hijo sirven y andan en mugrero, y yo lo sé, y yo permito que pase, hermano, me los trueno a ellos y me truenan a mí también. Pero hay gente que solamente con la apariencia está bien. Ah, mira, está sirviendo. Y aunque sepan que sus hijos andan en el mugrero, lo importante es la apariencia, lo importante es el sentirse que se está haciendo algo, porque pareciera ser que el hacer algo nos da aquella como sensación de seguridad de que estamos bien con el Señor. No. Lo que realmente le hace saber si está bien con el Señor es obediencia a la palabra. Es el temor a Jehová. Es la reverencia a Dios en su casa. Esa es verdaderamente la iglesia del Señor. Una iglesia que está comprometida para hacer su preciosa voluntad. Termino con esto. Fíjese que en los lugares grandes, por ejemplo, no puedo hablar de decir, no estoy de acuerdo completamente de las megachurches, pero a mí no me convence, ¿verdad? La preocupación de ellos es cómo se ve la iglesia, es el número de personas, es cómo se van a ver en las cámaras, cómo se van a proyectar. ¿Sí me entiendes? La imagen es muy importante allí. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas que pasan en esos lugares, porque le interesa a Dios la multitud. Dios quiere que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento, pero a Dios no lo impresionan las multitudes, a Dios no lo impresionan las bullas de las personas. A Dios, creo yo, que lo que más le impresiona es la fe y la obediencia a lo que Él ha establecido. Quiero ponerle la definición porque se me pasó, ya terminé, de lo que es la iglesia, para que usted vea, por favor. ¡Aleluya! Iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa, ¿qué significa? No un lugar, una asamblea, una convocatoria de personas, ¿ok? Significa una asamblea o una convocatoria. La raíz del significado de la palabra iglesia no es un edificio, sino de personas. Amén. ¿Sí se da cuenta? Muéstreme a la iglesia acá. Apúnteme a la iglesia ahorita en este momento. Nosotros somos la iglesia. Sigamos. La iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza. El cuerpo de Cristo está formado por todos los creyentes en Jesucristo. Esa es la iglesia. Pablo perseguía a la iglesia, dice la Biblia, Saulo, pero perseguía a la iglesia, perseguía a los creyentes. Amén. Ahora, el lugar, por supuesto, es donde nosotros hacemos la convocatoria, pero realmente la iglesia somos nosotros. Mire cómo la cultura, hermano, se ha metido a las que en algún momento tal vez fueron iglesias. Porque hoy lo que menos le predican es la palabra de Dios. Hablan un montón de cosas, hermano, que, Dios mío. Y la gente está embobada. Mire, está cayendo oro del cielo, dice, ¿verdad? Del techo. A ver, pongan sus manos así, por favor, que les va a caer. Ah, mire, rápido la puso Ricky, mire. Es un avaro el hombre. A ver, Ricky, si le cayó de repente. Y les cae una escarchita, ¿verdad que sí? No pueden hacer nada con la escarcha. Y ahí empiezan a que convierten supuestamente el agua en vino, y que la unción de la manguera, y que la unción de esto y la unción del otro, y empiezan a hablar un montón de tonterías que Dios les mostró. Hermano, qué tontería más grande. Esa no es la iglesia del Señor. Conformémonos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y vamos a estar seguros. Amén. Amén. Dele gracias al Señor.
Aleluya.